And Sandra and Eric. Welcome everyone. Good morning, good afternoon. Bien, gracias a Sandra, a Erika, a Lore. Buenos días, bonjour, good morning en todos los idiomas. Y en francés, bonjour, o a mis amigos de Malí. Y mi voilà. Espero que, bueno, los intérpretes no van a tener que interpretar esto. Mi nombre es Steve Esquith y soy profesor en la Facultad Residencial de Artes y Humanidades, en el Departamento de Filosofía de la Universidad Estatal de Michigan. Y antes de una breve introducción, después de mi breve introducción, voy a moderar los diferentes paneles, siguiendo con una discusión también con nuestra audiencia a través de Zoom, si están usando el chat o a través del módulo de preguntas y respuestas. Por allí recibiremos sus preguntas. Quisiera agradecer a los organizadores y también a, a las organizaciones patrocinadoras, a todos los técnicos detrás de bambalinas que han logrado ya configurar la disponibilidad de 3 idiomas de interpretación disponibles. Por favor, quisiera recordar a todos los panelistas a hablar a una velocidad normal para que la interpretación simultánea pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Y muchas gracias a las intérpretes de antemano por la que creo que será una gran interpretación. Entonces, he trabajado con algunos de los otros panelistas el día de hoy hacia, de hecho, la primera década de este actual siglo en Mali, y eso pareciera ser hace mucho tiempo. Y todos hemos trabajado intensamente, de manera conjunta, como un equipo de construcción de paz por los últimos 3 años. Como la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Mali, o por sus siglas en inglés, la CBJR, alcanzó ya su término o su aniversario número 5 en el 2018, pues ellos enviaron una pequeña delegación a Bogotá, Colombia, para poder consultar así o aconsejarles también a la comisión análoga en Colombia, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Por lo tanto, estos dos países buscaron compartir ideas y beneficiarse mutuamente de sus experiencias en el lanzamiento de sus nuevas comisiones para poder también lidiar con estos asuntos de violencia, sobre todo en cada país. Yo trabajé en nuestro trabajo en Mali, es lo que nosotros llamamos una práctica social híbrida de construcción de paz, que consta de 3 niveles. A nivel nacional, estamos trabajando con la Comisión de la Verdad para poder estudiar y debatir los testimonios públicos, como también los testimonios individuales que se han otorgado en los últimos 6 años. A un nivel intermedio, estamos trabajando con estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Mali, la IUT por sus siglas en inglés, también la Facultad Residencial de Artes y Humanidades de la Universidad Estatal de Michigan, la RCAH por sus siglas en inglés, como también Scientific Animations Without Borders o Animaciones Científicas Sin Fronteras, o la SAW por sus siglas en inglés, para producir animaciones videográficas en idiomas locales que puedan sintetizar los testimonios que se le han otorgado a las comisiones. 3 de nuestros panelistas el día de hoy estarán abordando este nivel intermedio que acabo de describir. Walter Tambura, Bugabar, Garango, y yo hablaré, y Julia Bello Bravo, y yo hablaré un poco de cada uno de ellos antes de que ellos intervengan. A nivel local estamos trabajando también con organizaciones a nivel de comunidad en Mali para poder difundir estas historias a través de animaciones de videos, como se establece o como se pretende para estos diálogos de construcción de paz. Nuestros panelistas, Boubacar Garango y Moussoudjeh Ben Dembele, van a describir el trabajo que han llevado a cabo a nivel local. Por favor, aprovechen la oportunidad de hacer preguntas a través de chat o a través del módulo de preguntas y respuestas. Voy a intentar monitorear estos dos módulos para que tengamos un diálogo informado y activo después de de los 3 conjuntos de presentaciones y nuevamente al final de la sesión.
Trabajando en Mali hemos aprendido mucho del proceso de la construcción de paz, también en Colombia y en los webinarios anteriores que hemos ofrecido en esta serie de eventos. Así que queremos compartir algunas de nuestras experiencias con ustedes aquí el día de hoy, con la esperanza de que esto sea útil para ustedes en Colombia y en cualquier otra parte. La construcción de paz, creemos nosotros, debe ocurrir localmente, pero al mismo tiempo por nuestras experiencias locales, creemos que estas experiencias locales tienen un alcance global. Hoy estamos aquí para compartir nuestras experiencias con ustedes en Colombia y en otras partes del mundo y para poder aprender de ustedes también. Muchas gracias de nuevo a los organizadores, las organizadoras y las intérpretes y técnicos y también a nuestros panelistas. Y ahora quiero entonces presentar a nuestra primera panelista, la doctora Welore Tambura. Ella es profesora en el Instituto Universitario de Tecnología en Mabako, Mali. También tiene un doctorado en Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad de Grenoble en Francia. Y también ha sido una asistente y una profesora visitora en la Facultad Residencial de Artes y Humanidades de la Universidad Estatal de Michigan desde el año 2019 al 2020. Welore va a hablar sobre su experiencia allí, va a hablar también sobre la historia del conflicto étnico en Mali y el trabajo que ella ha llevado a cabo con sus propios estudiantes en Mali para poder avanzar este proyecto. Al final de la presentación que ella otorgará, va a haber entonces unos breves minutos para una sesión de preguntas y respuestas y después avanzaremos hacia la segunda presentación de esta sesión. Doctora Welore, muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Bienvenidos. Gracias a todos. Y sé que hay personas de la universidad, profesores, personas de la administración que están conectados, así que les agradecemos. Y muchas gracias también a los estudiantes de nuestro grupo, que, que los llamamos jóvenes embajadores de la paz. Les agradecemos por por poder acompañarnos. Muchas gracias. Y a la parte de organización que se tomó el tiempo de preparar el evento y de tener este gran evento con traducción, con interpretación a 3 lenguas diferentes, así que no olviden escoger su canal de interpretación y muchas gracias. Antes de hacer mi presentación sobre la paz y nuestro trabajo que hemos hecho en Mali, quisiera empezar con esta frase: la presencia del pasado. Y de hecho, cuando yo llegué a la Universidad de Michigan, estatal de Michigan, y en el Colegio Residencial de Artes y Humanidades, empezamos a preparar ciertos cursos y cada vez yo veía la presencia del pasado y me pregunté, ¿pero qué significa esto? Y quería discutir un poco más sobre la discusión de la presencia del pasado. Sería una discusión muy larga que tenemos todavía. Entonces, empezaré la presentación hablando de la presencia del pasado. ¿Y por qué? Porque es difícil hablar de la crisis, problemas de conexión, lo que llamamos la crisis maliense sin hablar del pasado. Entonces, mi presentación, tendremos 2 dimensiones en la presentación: sobre el pasado y las razones que explican esta crisis que nos ha llevado a nuestro contexto actual, y enumerar lo que ha pasado en el pasado. No tendremos el tiempo, pero al menos comentar algunos puntos importantes. Y en la segunda parte de la presentación les hablaré de lo que hacemos, nuestro trabajo de consolidación hacia la paz.
y lo llamamos lo llamamos la vía hacia una paz duradera, sostenible. Y Mali adoptamos un nombre en el 63, después de llamarnos África Occidental Francesa. Esto viene del Imperio de Malí, que era el más grande de África del Oeste, entre el siglo XIII y el XVII. Voy a dejar un poco de tiempo para los intérpretes para que puedan hacer la interpretación y que todos puedan seguir la presentación. Me disculpo si hablo muy rápido. Y el Imperio de Mali fue muy famoso por sus riquezas y especialmente gracias a Massa Moussa, quien fue muy conocido porque ayudó muchísimo al imperio. Y los visitantes pueden ver la cantidad de riquezas, de oro, etcétera, relacionados con Massa Moussa. Así que hay un rol muy grande del Imperio de Mali que tenía una influencia sobre las costumbres, sobre las lenguas, las leyes también. Y Mali contemporáneo no tiene las mismas dimensiones que el Imperio de Mali, pero sigue siendo un territorio vasto. Y Mali es el segundo estado africano más grande en la parte occidental, después de Níger. Pero este gran territorio también ha tenido efectos negativos, porque 2/3 del territorio son parte del desierto del Sahara y es uno de los principales problemas, de hecho, que tiene Mali. Y una de las consecuencias de este gran territorio es la presencia en el desierto del Sahara, es que mucha de la población de Malí vive en el sur del país. Y para entender lo que llamamos crisis maliense, problemas de conexión. Como decía, ¿me pueden escuchar? Me disculpo, pero creo que no me están escuchando bien. Oui, on t'entend, Willory. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous... Díganme si me escuchan bien. Oui, Willory, on t'entend. Sí, bueno, te escuchamos. Allô, Willory? Allô? It appears we might have a Bien, connection. pareciera que tenemos un problema de conexión en este momento. Can you hear me? Welore, ¿me escuchas? Looks like she's lost her Bien, connection and al will parecer try ella later on. tiene conexión inestable y va a volver a ingresar. In the meantime, we can Mientras go tanto, entonces podemos to continuar our second, con nuestra segunda presentación. which is also from Mali. También es de alguien proveniente de Mali. This will be Y esta presentación Boubacar Garango and Moussa será liderada por Bukabar Garango y Musuchie Dembele. Pero antes de continuar, voy a hacer una pequeña pausa por un momento para ver si Welore logra volver a iniciar la sesión, a entrar a la sesión. Sí, me disculpo, tengo problemas con Zoom. If you can resume Si puedes, por favor, your entonces presentation in français, reanudar tu presentación en francés. parlez, doucement, s'il vous plaît. Merci. Por favor, sigue. Bueno, me disculpo, me desconecté por un momento de Zoom. Como decía
que Mali es un territorio vasto, pero un territorio que tiene una gran historia del imperio de Malí, que está muy presente y que es muy rica desde el siglo XIII. Y para entender la crisis actual, hay que pasar por esa historia, cuestionar ese pasado para entender mejor el presente. Entonces, la crisis maliense, utilizamos esa crisis desde hace pocos años y nació de una sucesión de crisis. Y como ejemplo, Mali conoció diferentes olas de rebeliones después de su independencia en 1960. Primero la rebelión del 60, del 68, la del 82 y del 2020, sin contar la del 2012. Entonces, encontramos esa explicación a las crisis sucesivas y ahí podemos encontrar de factores internos y factores externos para esas rebeliones. Entre los factores internos podemos citar la situación geográfica de la que ya hablé y consecuencias de esas situaciones geográficas, aunque es un territorio difícil de controlar por parte del Estado. La repartición desigual de las infraestructuras y los bienes, una cierta discriminación en esa época entre el norte y el sur del país. Y también un punto importante es el sistema jurídico, que no era parcial. Se criticó mucho ese sistema jurídico en los últimos años porque le reprochamos haber generado tensiones que nos llevaron a conflictos interétnicos que vivimos en el momento. Entonces, la crisis, rebelión del 68, 2006 y 2012, factores internos que ya se citaron, y luego factores externos. Y primero, las presiones de grupos como Al-Qaeda y Estado Islámico, consecuencias directas de la guerra en Afganistán. Y aparte de eso, como consecuencias externas también, la caída del régimen de Gaddafi en Libia. Entonces, para muchos observadores, la llegada en 2012 y la crisis profunda del 2013 y los eventos violentos en el norte del país tienen que ver con la guerra de Afganistán, porque muchos terroristas que huyeron el combate se refugiaron en el norte de Mali. Y de nuevo, una parte de Malí que no está muy bien controlada por el Estado. Entonces, problemas de conexión. Entonces, la caída de Gaddafi igualmente tiene problemas de conexión. De répéter ce qui s'est passé à la mort de Kadhafi. Donc, avec ce qui se passe, que nous connaissons tous, ce qui s'est. El intérprete se disculpa, la panelista tiene problemas de conexión. We may have experienced another interruption in the network. Give Valoria a couple of more minutes. The second part of her presentation is designed to acquaint you with the work she's doing with her students. We may be able to come back to that after we turn to the work of Boubacar Garango and Moussa J. Dambélé.
Let's give Valore, she's returned, but still I'm muted. sorry, maybe I could let Mr. Jen Garango present and hope for a better connection in future. What do All you right. think? It's All right, we will switch to Boubacar and Garango and perhaps come back to you after they're done, if there's time. Thank you, Valore. I'm not muted. Steve, c'est d'abord moi et ensuite Boubacar. Entonces estaría yo primero y luego Boubacar. Boubacar Garango and Moussa J. Dambele. Thank you, Valore, for that context and background. Boubacar Garango is from Mali, has a law degree from the University of Bamako. He has worked as a teacher and a community activist since 2010. He's worked at the Institute for Popular Education in Kati, the Chawara School, and as a supervisor for a project for the protection of children in other areas of Mali, including Banjagara in Dogon incluyendo country. Banjagara, y tiene una experiencia similar también trabajando para la escuela Chihuahua en Kati, y tiene también una maestría en educación de la Escuela Normal Superior en Bamako. Desde 2016, los tíos han organizado la participación en comunidad en los proyectos en Maui. No sé a quién le gustaría ir primero. Y sé que van a compartir el micrófono, entonces, adelante. Garango, je passe avant toi, n'est-ce pas? Bien sûr. Voy a comenzar yo. Buenos días, gracias a Steve por esta presentación. Me llamo Muso DJ y el tema que nos reúne esta tarde, porque yo estoy aquí en Malí en la tarde, en horas de la tarde, voy a hablarle de los logros que los otros personas han desarrollado en nuestra comunidad y las expectativas que tenemos para el futuro en nuestra comunidad. La educación es un arma de paz. Es una frase de María Montessori. Los conflictos son fenómenos que ahí siempre existen todos los días en las familias, escuelas, comunidades. La fuente de estos conflictos son las tradiciones, nuestra forma de vida, nuestras creencias, etcétera. Y a partir de esto, vemos que los conflictos no son algo estático, son algo permanente, los vivimos todos los días, los encontramos todos los días y tenemos que enfrentarlos a diario. Cuando nuestro grupo de educadores logra esto y logró aceptarlo, pudimos poner algo que estaba fijado, tenía como eje la capacitación para lograr la paz. Esto fue utilizado, fue escogido, ya que vivimos en una ciudad resguardada que se llama Kati, a 10 kilómetros de Bamako, que es la capital de Mali. La mayoría de los que están ahí son hijos de militares que fueron a pelear al frente. Las familias dicen que los militares se encontraban en el frente y tenían muchos problemas que encontraban cuando estaban luchando en el frente y tenían que afrontar situaciones de muy alto estrés porque no tenían ninguna
Y para los niños era muy estresante porque nunca tenían noticias sobre sus padres que estaban luchando en el frente. Se creó entonces toda una didáctica y una asimilación económica y política que les permite a los que están aprendiendo a ver los conflictos de manera pacífica. Esto tiene una estructura física que representa 4 estados donde las personas son distintas unas a otras, y este juego tiene también una situación de crisis que es para el manejo de los recursos, el cambio climático, la situación social, la integridad territorial. Entonces es lo que encontramos en la vida real. Y poníamos todo esto y lo teníamos en cuenta dentro de ese juego. Y instituciones como la ONU, el Banco Mundial, la CEO, participaban también en estos juegos. Entonces, los que participaban tenían que lograr resolver en estas 4 etapas sin que hubiera un conflicto armado. Fue un juego que no solo fue beneficioso para nosotros como profesores, sino también para los alumnos, porque realmente tuvimos muy buenos resultados, y dentro de estos resultados hablamos de la gestión eficiente de las emociones, la empatía, la aceptación de las opiniones de otros, etcétera. Igualmente nos dimos cuenta que había un gran cambio en los alumnos sobre el manejo del estrés. Aprendieron a comunicarse, a confiar un poco más en los otros y a encontrar ellos mismos soluciones que les permitieran avanzar. También podíamos hablar de la gestión de conflictos entre los alumnos de la misma clase. A veces cuando están estresados, cuando no quieren escuchar, lo hacen y lo manifiestan a través de crisis que no son buenas. Entonces, a través de estos juegos, los niños pudieron manejar conflictos que podían aparecer en la clase, en el salón de clase. Y esto también se vio en una mejora de los resultados académicos. Estamos muy contentos de haber podido formar futuros líderes que van realmente a aprovechar todo esto que aprenden sobre la resolución de conflictos. Esto será sin duda un éxito, y esta educación de la paz se hizo con este libro de imágenes y con este tipo de guía para los profesores, y enfocados más sobre la parte de ayuda social. Hicimos estos juegos con los niños y también teníamos el deber de transmitir esta innovación en clase, y cómo podíamos ver que otros alumnos se beneficiaban de esto. Se llevó este juego a niños más jóvenes, y esto va a ayudar a que el aprendizaje sea mucho más rápido, y los que lo aprovechen sean mucho más grandes. Estos libros entonces los discutimos con los alumnos, escuchamos sus comentarios, oímos su feedback y nos pueden dar su perspectiva sobre una situación de paz todos los días. La justicia, la reconciliación también lo hicimos, y con nuestros socios de la Universidad de Tabala y de Michigan pudimos hacer videos animados y libros sobre, como lo dijo Steve al principio, creamos videos de animación con los cuales organizamos grupos focales. Y estos grupos focales estaban dirigidos a los adultos y a los niños, a los jóvenes en general. Y son testimonios de audiencias públicas que escuchamos, y a partir de estos testimonios hicimos los videos de animación. Estos videos, con la participación de todos los socios que les acabo de citar,
tuvimos grandes discusiones y con la comunidad sobre todo. Y el objetivo de estos grupos de enfoque era para buscar indicadores sobre cómo lograr una paz cotidiana. Tuvimos muchas respuestas y sentimos que realmente la comunidad tenía deseos de comunicarse, quería decir lo que pensaba y esto realmente es lo que era importante. Y ahí se veían reflejadas todas las atrocidades que se habían vivido y en el centro del país se sentía muchísimo y cuando se hablaba de militares veíamos la influencia que esto tenía sobre los niños y sobre los demás. Ahora voy a pasarle la palabra a Garango para que él pueda hablarnos sobre las perspectivas. Muchísimas gracias. Merci, Boussoje. Merci beaucoup. Garango, s'il vous plaît. Garango, Ok. para ti, a ti el micrófono ahora. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Bonsoir, bonjour, partout. Entonces los saludo a todos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, en América, en África, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes esta tarde para contarles sobre este tema que es tan importante para nosotros, para nuestro país y por el trabajo que hacemos todos los días con nuestros socios, especialmente con las universidades de Michigan y del Instituto Universitario Tecnológico de Malí, con el profesor Steve y el doctor Tamura. Como ya les dije, desde principios de esta colaboración con la universidad, ya sea de Michigan, la Universidad de Michigan en la parte de humanidades o la Universidad Tecnológica, hemos tenido muchos logros positivos sobre el plan de la consolidación de la paz y de la consolidación social también. Hemos visto lo que se puede esperar en el futuro con nuestra ONG de la Institución Popular de Cachi, que es una organización que trabaja con la comunidad desde la base para la participación comunitaria sobre todos los temas de interés general. Para continuar a ver lo que hemos logrado, voy a enumerarlos en este momento. Continuamos a trabajar con todos los socios y creo que esta decisión es de continuar nuestro trabajo de fondo sobre la consolidación social y de la paz. Es sobre todo porque la crisis continúa y se intensifica desde el 2012 hasta hoy. Hemos sido muy afectados por el terrorismo, la inestabilidad política también. Estamos en el tercer golpe de Estado desde el 2012 hasta hoy. La ciudad donde está nuestra organización es donde se han llevado a cabo los golpes de Estado y donde se encuentran los puntos más fuertes de nuestro ejército. Vamos a continuar entonces a recibir en nuestra escuela y la ONG los hijos de los militares que están en combate y de los que ya han muerto, y vamos a tratar de buscar soluciones adaptadas a estos problemas y vamos a tratar de buscar soluciones. Y sobre todo queremos responder de manera inmediata a las necesidades de estos niños para que comprendan la noción de conflicto, la noción de conflicto armado, de conflicto intercomunitario. Y queremos sobre todo continuar a hacer este trabajo. Y estamos trabajando especialmente en 3 aspectos. El primero es continuar la colaboración con la universidad en la lógica de crear un discurso para el entendimiento entre las comunidades en el aspecto social y de
la paz. Conocemos la importancia de este proyecto y es importante dirigirnos hacia allá si queremos realmente crear en nuestros alumnos y en la comunidad la posibilidad de encontrar medios para enfrentar de manera positiva los conflictos. Entonces, en el segundo aspecto, es en la Universidad de Estado de Michigan, hemos trabajado en algunos meses como la divulgación de justicia, verdad y conciliación a nivel de las comunidades a través de cursos colaborativos sobre la paz de estudiantes de malienses y americanos para compartir experiencias, que es algo tan importante, porque esto permite tener una visión externa del conflicto y el hecho también de tener a todos estos alumnos de Malí puedan tener la influencia de culturas diferentes. Me disculpo, no se oye bien. Pour aller vers et de cohésion sociale. Y también la cohesión social. Tenemos también finalmente de toda esta interacción, como les dije al principio, esperamos realmente poder aprovechar esta colaboración universitaria para incluirlos en un proceso especial sobre la paz, con el fin de permitir a nuestro país y a nuestras comunidades tener expertos formados localmente para buscar la reconciliación que no tanto necesita nuestro país. Como lo dijimos, es un plan muy ambicioso, pero es realmente lo que necesitamos para poder realmente encontrar la paz, porque es cierto que los expertos que vienen del exterior tienen su nivel de maestría, pero les toma tiempo entrar en contexto y poder tocar el fondo de la paz y la reconciliación en Malí. El segundo aspecto entonces de nuestro trabajo es también la creación de espacios de diálogo y de intercambio permanente en algunas comunidades en Malí, donde se encuentra nuestra ONG. En este momento estamos ejecutando un proyecto a través del cual creamos espacios de diálogo y de intercambio permanente en las ciudades para un intercambio pacífico cotidiano, sabiendo que el conflicto es permanente y que está ligado a nuestra existencia diaria. Tenemos que encontrar respuestas para enfocarlos de una forma positiva dentro de la comunidad. Entonces sentimos la necesidad de crear un espacio implícito en las distintas comunidades donde todas las partes tengan acceso y puedan estudiar los puntos claves para los directores de esos pueblos, los directivas, las mujeres, que siendo elementos tan importantes de la comunidad a veces no tienen acceso y no se les debe y no se les puede escuchar. El acceso a la paz tiene que ser colectivo. La discusión de los conflictos tiene que ser colectivo. Entonces su participación es sumamente importante. Entonces queremos a través de estos espacios darles la palabra a todas estas personas para encontrar soluciones a los diferentes problemas de comprensión y cohesión social, primero a nivel local y de manera más importante tratamos de analizar hoy en día las fuentes del conflicto en Malí. Hasta hoy, ninguna región de Malí está libre de este conflicto. Algunas regiones sufren más que otras, pero cada vez más las regiones más afectadas son las regiones del norte y del centro. El sur en algunas regiones está afectado por el conflicto, en algunas regiones en las que trabajamos de manera cotidiana.
esta violencia se está instalando en todo el país y realmente debemos tomar medidas y mecanismos sólidos, porque si no, en los años futuros próximos vamos a ver cómo hay conflictos y violencias tan fuertes como en el centro y el norte del país. Hay asuntos que deben ser solucionados inmediatamente y para eso no siempre confiamos en el gobierno inestable que tenemos. Tenemos que buscar a la igualdad. Tenemos que solucionar asuntos como los recursos, la justicia para todos y el entendimiento. Hay un problema. Este es un problema importante porque cuando las personas se ven afectadas en sus derechos, hay frustración y generalmente esta frustración se transforma en conflicto y en violencia, y es lo que hemos visto un año tras otro, y que van a llevar a las peleas y a alimentar los sentimientos negativos de los unos a los otros. Vemos entonces que podemos apoyar la creación de estos espacios. La CBGR ha hecho un trabajo importante en nombre de la reconciliación y hemos visto que es necesario compartir los trabajos, las conclusiones, algunas audiencias públicas de la comunicación con la comunidad. Entonces proponemos en un espíritu societario trabajar a través de la universidad y con ellos hacer este trabajo de intercambio permanente a través del arte visual, la música y el teatro. Este trabajo nos va a permitir enriquecer los parámetros de la paz y para que los especialistas puedan ayudarnos en la solución de estos conflictos. Finalmente, el tercer pilar es la oportunidad de edificar hacia la paz con socios como Musaya. Y en el marco de este trabajo de consolidación de la paz, vemos que lo importante es trabajar a largo plazo. Y especialmente en los niños. El trabajo se hace en las escuelas y focalizamos realmente los temas que tienen que ver con la paz. ¿Me escuchan? Garango, la conexión se... Est-ce que vous m'entendez? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, Garango. Por favor, continúa. Sí. Entonces, como les decía, que el tercer pilar de este trabajo es en la escuela Chihuahua y en otras escuelas asociadas. Y como les dije, es el trabajo con los niños sobre la paz es sumamente importante y por eso queremos edificarlo y contribuir a formar ciudadanos realmente preparados para hacer frente a los conflictos permanentes que tenemos. Partiendo de la base de esta permanencia de los conflictos, debemos enrutar a los alumnos lo antes posible para que tengan empatía, compasión, para que respeten la opinión de otros y para que puedan realmente ayudar a la eliminación del conflicto. Para esto hay que desarrollar elementos didácticos como son los libros de imágenes, dibujo, arte, teatro, música y realmente tenemos que hacerlo a un nivel fundamental para que todos los niños puedan beneficiar de alegría en nuestro país. Sabemos que es un proyecto ambicioso, pero sabemos también y estamos convencidos de que todos los socios de este proyecto nos ayudarán a impactar de manera positiva la política
ligada a esta materia. Estas son entonces algunas de las perspectivas de nuestra organización en términos de cohesión y consolidación de la paz. Les agradezco mucho su atención y quedo pendiente de las preguntas que puedan tener. Gracias. Thank you both, Garango and Musoje, for those presentations. Bueno, muchas gracias, Garango y Musaji, por esas presentaciones. Y es impresionante ver estos actividades a nivel local en Mali, no solamente interactuando uno con los otros, pero abordando al mismo tiempo algunos de los desafíos que han sido ya indicados también por la comisión y por el testimonio público que han recolectado. Bien, creo que tenemos tiempo. Si la conexión de Huelore está bien, podemos entonces volver y hablar un poco con ella sobre cómo esos cambios a nivel universitario están complementando el trabajo que Orango y Musuye están haciendo. Y una vez entonces cubramos esto, yo creo que podemos hacer una pausa para tener tiempo y recibir algunas preguntas sobre el nivel local y el nivel del trabajo universitario, el trabajo a nivel universitario que están haciendo y darles un espacio entonces a nuestros panelistas y vamos a tener a Julia Bella Bravo hablando de la tecnología innovadora que estamos usando. Entonces, Welore, ¿te parecería? ¿Quieres volver a tomar la palabra? Sí, tengo toda la conexión bien instalada. Siempre estamos en Zoom conectados y no sé por qué justo en esta sesión está fallando, pero bueno, no te preocupes. Bien, voy a apagar mi video para ver si así mejora la conexión. Bueno, voy a responder. No voy a mencionar la parte histórica para ganar un poco de tiempo y aprovechando mi conexión, ojalá que sea mejor conexión que antes. Y si no me escuchan, por favor, déjenmelo saber. Así que para retomar un poco lo que estaba diciendo, hablaba del contexto histórico, de las causas internas y causas externas del conflicto. Desde el 2019, 2012, y hacia el 2001 hablábamos de rebeliones malienses. Desde 2012 empezamos a hablar de crisis multidimensionales, porque no se trata más de rebeliones, sino de ataques terroristas, yihadistas. Hablamos de conflictos intercomunitarios y para poder entender mejor esta configuración, en Mali hay diferentes grupos étnicos y de forma general conocemos varios. Hay diferentes grupos étnicos en Malí, los grupos mandingas, 40% de la población. El grupo sudanés, 20% de la población. Los pueblos voltaicos, 12% de la población. Los tuareg, los Peu y en el norte de Malí. Y desde 2012 y 2014 hubo una sucesión de masacres, una serie de masacres de diferentes pueblos, los pueblos Dogon. Y son masacres que han sido repetidas de Tuareg, entre otras. Y esa nueva dimensión es muy preocupante y difícil de controlar porque no hablamos de una armada extranjera que viene de Afganistán, sino es un conflicto entre malienses que no se había visto antes. Y para quienes conocen la cultura maliense podemos decir que era inimaginable incluso. Y hace unos 10 años, no hace mucho tiempo, cuando hablábamos de esto, no podíamos imaginar que entre étnicas podría haber semejante conflicto. Entonces, completamente sacudió a Malí en todos los sectores de la sociedad. Cuando hablamos de conflictos interétnicos, también
se pueden explicar con diferentes factores, empezando por, hablando de una vez, por la presencia del pasado, los problemas de propiedades, de propiedad de tierra, de la destrucción de diferentes terrenos, porque hay que saber que el pueblo Peul es un pueblo nómada y es una etnia que vive en el norte, y les Dogon viven en la parte más plana del territorio, y el problema es que debido a la extensión del Sahara y lo seco de ese territorio en el Sahel, hay que encontrar soluciones. Las tribus intentan encontrar soluciones en sus territorios, y los que están en la parte plana descienden hacia el valle. Entonces eso genera ciertos problemas también en esos territorios. Entonces el problema es que había jurisdicciones. La justicia maliense, había policías que hacían su presencia en tiempos de conflicto, y también estaba el sistema clásico tradicional muy importante, que son los sabios, y a nivel de tribu había también unas normas jurídicas cuando había problemas entre comunidades. Solo que en 2012, ¿qué sucedió? La administración básicamente se fue del norte, las personas tenían miedo, y veíamos presencia y denuncias de grupos yihadistas por parte de la población. Y había personas que sufrían por esos enfrentamientos entre grupos. Entonces, y en el presente también hay otros factores del pasado, factores del presente, y en el presente vemos la escala del desarme, y después de la intervención de las fuerzas internacionales en Mali, y durante esa intervención armamos parte de la población, y una vez consideramos que Malí había recuperado su territorio, quisimos hacer el desarme de esas poblaciones, de esas personas, pero no hubo éxito. Entonces, hay muchas personas armadas en este momento, y eso explica también esos enfrentamientos y esos masacres que yo mencionaba antes. Y también hay otro problema que es importante mencionar. Hay grupos religiosos. Asociamos siempre a los pueblos a la religión musulmana y a los yihadistas, y también hay ciertos pueblos Peul, no entrar en detalles de los grupos exactamente, pero que han facilitado esa asociación o esa amalgama en este tema. Entonces, para algunos observadores, el problema del conflicto, y decían que no había conflicto interno interétnico en Malí, sino que había una instrumentalización de la población por parte de los grupos yihadistas en el norte de Malí. Entonces, ese es un poco el estado actual de las cosas, ese conflicto intercomunitario, y no hay soluciones reales. Esto, en 2019 hubo 2 masacres, y ahí pensamos en qué vía tomar para la paz. Y lo que hemos visto en nuestra investigación es, decimos que para una paz duradera debe ser una paz de varios niveles que se encuentran. Una paz de 2 niveles, una paz híbrida, una mezcla de paz del Estado, de las instituciones y sus asociados internacionales, y también una paz de las comunidades de acción como las que hablaba Garango, Musoye, acciones desde
acciones desde la parte baja hacia la parte y de la parte alta también, digamos, entre esos dos tipos de grupos. Así que es en esos dos niveles en los que nos situamos y trabajamos en dos escalas, digamos. Una que es interdependiente y mis compañeros hablaron del trabajo que hacemos desde el 2018 con la Comisión de Justicia y Reconciliación maliense, la CBJR, y lo trabajo que hacemos desde el 2020. Después de haber empezado un grupo colaborativo dedicado a la paz, que hablamos la CCEB. ¿Y en qué consiste entonces el trabajo con la CBJR, la Comisión Maliense por la Verdad y la Justicia? Ellos han escuchado más de 6.000 víctimas, varios testimonios de miles de víctimas de la violencia en Malí desde 1960 hasta nuestros días. ¿Y qué estamos haciendo? Esta comisión, el marco de la comisión es excepcional, porque en general las comisiones de verdad intervienen al final del conflicto, normalmente. Y esta comisión maliense ha sido creada en un segundo mandato del conflicto maliense, cuando el conflicto tuvo nuevas dimensiones, cuando hablábamos del conflicto interétnico. Entonces, esta comisión maliense trata de encontrar formas para sensibilizar y llegar a diferentes poblaciones que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación internacionales o nacionales. Algunos no tienen internet o televisión. Entonces, de ahí viene el trabajo que hacemos con las animaciones, con Animación Científica Sin Fronteras, para producir estos videos animados de los que hablaremos más adelante. Así que trabajamos para desarrollar herramientas de sensibilización y para crear un valor social a través de temas definidos para las audiencias públicas de la Comisión Maliense, la CBJR, y como un ejemplo, hemos producido 2 videos hasta el momento. Están empezando el tercer video. El primer video habla de la historia, una historia muy común en nuestro país, un video sobre secuestros para poder sanar, un video sobre las consecuencias en diferentes campos terroristas y cómo cómo curar diferentes heridos en ese tipo de campos, y hemos traducido esos videos a diferentes lenguas como árabe, peul, songhai, dogon, francés y tuareg también. Esa es la idea. La idea es utilizar esas animaciones para suscitar un diálogo social en la comunidad, y las discusiones serían moderadas por nuestros asociados comunitarios, y mis compañeros están también en varios, y también trabajamos con estudiantes, grabamos esas discusiones, validamos el video y damos unas conclusiones a la comisión. Y nuestro segundo video se llamaba El Niño Soldado, que era bastante importante para nuestro contexto actual. Y era sobre un joven que por diferentes razones se une a un grupo armado. Y tenemos la historia de Mustaqa, que está en este contexto, que lo detienen y empieza una discusión alrededor de su rol y su responsabilidad como un niño soldado. Entonces, son 2 ejemplos de los videos que hemos realizado con la Comisión Maliense, y otra dimensión que mencionaba era la invitación a la paz. Garangó mencionó la importancia de tener esta dedicación a la paz en el programa desde la escuela primaria hasta las universidades. Hay que pensar en la responsabilidad de universidades en este asunto. Tenemos un rol de responsabilidad. Y entonces
nos hemos armado en grupos de 22 estudiantes voluntarios. Es un trabajo voluntario, es un trabajo comunitario, así que son los estudiantes a quienes vemos 2 o 3 veces por semana y nos comunicamos por Zoom, por WhatsApp, de diferentes maneras. Y en 2020 hicimos un grupo con 50 estudiantes donde hablamos de la unidad. También trabajamos con estudiantes de la Universidad Técnica y con la Universidad de Michigan, donde hablamos de la dedicación a la paz, sobre cuestiones de consolidación de la paz, el rol del arte, qué rol puede tener el arte en la consolidación de la paz a través de monumentos, conversaciones, etcétera. Y es esto lo que hemos trabajado con los estudiantes y también hemos abordado, no sé cómo decirlo, hay un paralelo, una comparación entre ciertas situaciones de Mali y lo que viven en Estados Unidos, lo que sucedió el verano pasado, en otras ocasiones en Estados Unidos. Entonces, este año, los estudiantes de una forma muy ambiciosa decidieron que querían organizar un Día Nacional de Dedicación a la Paz en la Universidad de Bamako. Así que estamos en la organización de este día y como tema escogieron la cuestión de los desplazados y las consecuencias del desplazamiento, porque obviamente hay muchas personas desplazadas en Mali y como ejemplo, las Naciones Unidas, según las cifras de Naciones Unidas, problemas de conexión. Me disculpo, la panelista tiene problemas de conexión. Well, Lori, I think you may have to repeat that. The connection is breaking up a little La bit. conexión se está cortando, discúlpenos. I think we're still Creo que todavía losing. estamos Is perdiendo that right, Sandra? el sonido, ¿cierto, Sandra? Sí. Déplacés internes au Mali. En mai 2020. Well, Lori, can you hear me? Laura, ¿me puedes escuchar? We lost a little bit of your audio there. Perdimos tu audio. I think we lost the connection. Creo que perdimos la conexión por completo. Well, Bueno, entonces, restate permítanme of the things that Lori was decirles un par de las cosas que estaba enfatizando Willor como transición hacia nuestro tercer panelista desde la animación científica sin fronteras. Entonces, como escuchamos de la presentación de Willor y de Boubacar Garango y Musuje, tenemos un equipo bastante complejo de personas trabajando tanto localmente en los pueblos, con las organizaciones comunitarias y también trabajando al nivel universitario para tratar de conectar la información que está saliendo de lo que está saliendo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y de la Paz para poder iniciar diálogos, discusión y ojalá más adelante alguna manera de reconciliación y reparación, justicia reparativa. Este es un trabajo continuo que no para y queremos tener tantos
y tantas participantes que trabajen en esto como sea posible. Estudiantes de las clases de Wellore y algunas también de mis clases que incluso están aquí en esta reunión. Entonces estamos con muchísima emoción para escuchar las reacciones. Regresé. Ay, regresaste, buenísimo. Estoy tratando de crear un puente entre tu discusión del trabajo en la universidad y el trabajo de tus estudiantes. Entonces simplemente voy a concluir, si está bien para ti, Wellore. Sí, una cosa, porque es muy importante, el tema del desplazamiento. 2 minutos, por favor. Sí, sí, si me permites, por favor. Solamente quería decir, porque es interesante este punto, según la oficina, una oficina de autoridad en Malí, hubo miles de desplazados en Malí y 55% eran mujeres. 60% de jóvenes y de menores de 18 años. Algo que nos interesa mencionar cuando hablamos de los estudiantes es que queremos que ellos entiendan cuáles son las consecuencias directas del desplazamiento. Es la desescolarización de niños y niñas. Así que los jóvenes embajadores de la paz en nuestra universidad en Bamako quieren organizar un día de sensibilización, de toma de conciencia, donde podamos hablar de la necesidad de tener en cuenta este tema de la educación sobre la paz a través de la educación superior, en compañía del Estado maliense y del Ministerio de Educación. Yo creo que me detendré aquí porque ya no tengo más tiempo, pero les agradezco y responderé a todas sus preguntas con mucho gusto. Muchas gracias. The National Day of Peace Education that Día Nacional de Apenas Paz y Educación se está organizando para visibilizar a las personas desplazadas internamente. Y esto Wellore lo ha escrito de manera muy clara y es algo que afecta a todas las partes en Mali ahora y está al centro del debate acerca de la justicia de reparación, justicia reparativa y la reconciliación. Así que muchísimas gracias, Wellore, de nueva. Gracias, Garango, Musuche. Y ahora, si me permiten, déjenme presentarles nuestros últimos 2 presentadores que son de la Universidad de Michigan, que es donde empezaron a trabajar con nosotros, pero ahora están en la Universidad de Purdue. La profesora Julia Bello Bravo, que es parte de la Facultad de Agricultura y de Comunicación en Purdue, y es la codirectora de Animación Científica Sin Fronteras. También tenemos a otro panelista que está en el Departamento de Entomología. Y son 2 personas que han sido instrumentales en llevar las ideas y el trabajo que hemos estado generando tanto a nivel local como en Mali, en las universidades, a un público más amplio. Van a explicar cómo SOBO es una sigla maravillosa y cómo funciona SOBO y dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Entonces, con eso, Mary, creo que vas a empezar y luego pasarle la palabra a Julia. Maravilloso. Muchísimas gracias. Primero quisiera preguntarle a la persona que está en control del webinario que me permita compartir pantalla para que pueda compartir la presentación. Si para posible apreciaría si pudiera compartir la pantalla para poder compartir la presentación. Eso, listo, gracias. Entonces, la doctora Bello Bravo y yo vamos a hablar acerca de SOBO, las animaciones científicas sin fronteras. Entonces, primero les voy a dar una presentación, les voy a dar contexto y más o menos mostrarles lo que vamos a hacer. Por favor, Barry, antes de que continúes, por favor,
habla mucho más despacio porque estamos interpretando esto a francés y a español de manera simultánea. Entonces, muchas gracias. Entonces, voy a hablar hoy acerca de un programa que se llama eh, SOBO, Animaciones Científicas Sin Fronteras. Voy a dar la primera parte de la conferencia para darles un contexto y contarles en general lo que hacemos. Entonces, la doctora Belo Bravo va a hablar en la segunda mitad para tejerlo al contexto de las discusiones alrededor de la paz y la reconciliación y las colaboraciones que estamos haciendo con otras personas, con otras conferencistas en esta llamada y también nuestro moderador, el doctor Escuez. Entonces, las Animaciones Científicas Sin Fronteras, o SOGO, es un programa de 11 años ya que ha estado enfocado en explorar el espacio académico de tanto los medios como los mensajeros alrededor de cómo podemos compartir conocimiento a nivel global con la gente que habla idiomas diversos, educación diversas y que vienen de diferentes entornos. De manera clásica, ha sido una exploración de un espacio o espacios que han lidiado con la innovación científica. Sin embargo, mucho de nuestro trabajo ha sido acerca de cómo empezamos las discusiones y las comunidades para poder transformar o tener cambios comportamentales en esas comunidades. Por lo tanto, es importante que sigamos la exploración académica en una nueva área, con una colaboración con un equipo que está aquí con nosotros hoy para tener este tipo de discusiones. Entonces, ha sido un componente nuevo y emocionante de nuestro programa. Para hablar un poco acerca de Marshall McLuhan, la frase de que el medio es el mensaje, nosotros, como mencioné, exploramos tanto los espacios de cómo crear los mensajes que nos permiten conectar con las personas y las discusiones y mirar resultados, y también cómo trabajar con esos mensajes en los medios, donde podamos tener esa información a las personas que muchísimas veces viven en ambientes que son difíciles de llevarles la información. Entonces es una exploración de ambos espacios hacia, en últimas, el espacio, el impacto, perdón. Como Steven mencionó, este programa está basado en la Universidad de Purdue y empezó con la doctora Belo Bravo y yo, y empezó con la Universidad de Illinois y continuó con la Universidad de Michigan, y ahí es donde empezamos nuestra colaboración con el resto del equipo y estamos continuando con nuestra colaboración cuando pues, nos movamos hacia la Universidad de Purdue. Sobo fue desarrollado por las siguientes razones. ¿Cómo podemos tomar información importante y ponerla en un formato que pudiera ser entendido por personas de diferentes niveles de alfabetización, que hablan diferentes idiomas y que tienen acceso o acceso limitado a diferentes mecanismos de obtener esa información? También es un espacio donde podemos aprender de lo que hemos hecho. Podemos aprender de una comunidad de personas con las cuales hemos trabajado para poder llevar una agenda hacia adelante acerca de cómo podemos tener impactos positivos en las comunidades. El uso de las animaciones surgió porque era un mecanismo en el cual se podrían trabajar con grupos de manera virtual alrededor del mundo sin tener que viajar, que al momento era por falta de recursos, pero más recientemente se ha convertido algo imperativo por la crisis de la COVID-19. Y utilizamos las animaciones porque tienden a ser útiles en numerosas culturas. Una de las cosas que hemos observado en las investigaciones es que podemos involucrarnos con las comunidades con unos aspectos visuales, y si ese material se pone en idiomas locales, se puede utilizar para involucrarse e interactuar con la comunidad. Lo que esto nos ha permitido es trabajar con
expertos globalmente y localmente para crear contenido, poner ese contenido en los idiomas locales, trabajar con grupos que sacan esta información a la luz y aprender de eso. Entonces, a medida que aprendemos como grupo, eso impulsa lo que hacemos luego. Entonces, todo lo que hacemos es fundamentalmente aprender en un ambiente académico para poder tener impacto positivo. Entonces, pensémoslo en investigación, no simplemente por el hecho de investigar, sino para tener un impacto. Tenemos un abordaje de sistemas, sistemático, que involucra aprender y compartir. Nuestra meta es compartir para tener impacto positivo, pero debemos aprender a medida que pasamos por todos estos pasos para poder asegurarnos de que lo que se produzca del otro lado empiece las discusiones que nos lleven colectivamente a caminos que tengan resultados positivos. Entonces, clásicamente lo que hemos hecho es trabajar con personas expertas, locales, nacionales, internacionales, al mismo tiempo en un espacio virtual. Tomamos todas sus contribuciones y lo hacemos de manera reiterativa hasta que tenemos contenido finalizado que pueda ser compartido de manera más amplia. Ese contenido puede ser utilizado para aprender, para que la gente cambie sus comportamientos o si hace lo que sucede en estas animaciones, que sucede inmediatamente o a corto o a mediano o a largo plazo en muchos años, por ejemplo, ¿qué significa este contenido para estas personas? Entonces, hemos hecho estudios a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, en muchos años, durante muchos años, para poder entender cómo es que esta información puede cambiar el discurso en las comunidades alrededor de un tema en particular y cambiar los resultados en esas comunidades. Entonces, de nuevo, nuestra meta es aprender de la información o el despegue de la información en una área particular y cómo involucrarnos con la comunidad y también para poder compartir con otras comunidades y ojalá compartir de manera más amplia. Entonces, mientras pensamos acerca de la colaboración que tenemos aquí, sí, claro, queremos trabajar en Mali, pero también queremos aprender los resultados de esto a medida que nos movemos con este proyecto y con este programa. Entonces, ojalá podamos compartir insights, perspectivas profundas que puedan llevar a estos procesos similares en otros lugares. Entonces, en la última década hemos trabajado en muchísimas áreas, muchos temas, 120 diferentes temas desde salud, agricultura, intervención de pérdida de cultivos, empoderamiento femenino, muchísimos temas. Pero esto ha sido un área muy emocionante en el que hemos estado empezando a trabajar con el equipo que se está presentando hoy. Y también hemos podido coger todo este contenido y pasarlo a 250 idiomas de manera global y no nos enfocamos en los idiomas principales, sino con idiomas que son muy raros. Creemos que es crítico llevar ese tipo de información a las comunidades que puede que nunca hayan oído hablar acerca de información de intervención educativa en su propio idioma y sabemos que es impresionantemente poderoso para cambiar el comportamiento de las personas. También, como mencioné antes, no solamente nos enfocamos en el mensaje, sino que trabajamos con entender los medios y los grupos que puedan ayudar en el proceso de despliegue y en el desarrollo de redes más grandes para discusiones más grandes en una manera mucho más escalable. Ofrecemos aplicaciones que permiten descargar esos materiales, sacar ese contenido, llevarlo a la comunidad, usarlo en las comunidades locales y empezar esas discusiones que tienen que ocurrir. Ofrecemos materiales en diferentes formatos. También trabajamos de manera extensiva con, por ejemplo, USAID, la FAO, también el Programa Mundial de Alimentación, en diferentes países, en diferentes ambientes. Nuestro contenido ha sido usado también en diferentes estaciones de televisión, en África Central, Occidental, Oriental, del Norte y del Sur. También trabajamos con ONGs, por ejemplo, ONGs de
de base comunitaria, como algunas muchas más grandes. También trabajamos con redes de jóvenes, aprendiendo cómo escalan y cómo involucran a sus comunidades. También hemos desarrollado estrategias de cómo podemos impulsar esto a un mayor número de personas en menos tiempo, sobre todo con influencers de YouTube, por ejemplo, impactando a miles de personas en Ghana, y repetimos este ejercicio en Kenia semanas después. También hemos trabajado de manera extensiva sobre cómo podemos usar medios como por ejemplo WhatsApp para poder organizar a los equipos y a diferentes grupos de personas para difundir este mensaje y para poder impactar de una manera efectiva a las comunidades. También se ha usado el contenido en 120 diferentes países a nivel global. Tenemos también grupos aliados y también llevamos a cabo estudios investigativos para poder entender cómo se usa el contenido para impactar en términos de impacto cualitativo, es decir, qué implica esto para las personas, pero también resultados cuantitativos. Así que hacemos una cantidad considerable de trabajo de machine learning o de aprendizaje automatizado para entender así cómo podemos impactar más efectivamente a las comunidades. Y también hacemos un considerable trabajo en entender, por ejemplo, cómo podemos generar un impacto positivo teniendo en cuenta una perspectiva de género y equilibrio de género. Tenemos entonces este enfoque cualitativo y aprendemos también de las lecciones aprendidas, las adoptamos y las aplicamos para ver qué nuevas ideas pueden impactar. Entonces, hasta la fecha tenemos más de 1.500 animaciones disponibles gratuitamente. Cada tema está disponible también en un rango de idiomas basándonos en las necesidades y quién ha sido pues voluntario para traducir ese contenido. También continuamente agregamos nuevas animaciones y traducciones a la biblioteca y todas las animaciones pueden ser descargables a través de la página web y de la aplicación de despliegue de Swabo. Es decir, estas animaciones pueden ser usadas para otros, para fines educativos. Hasta la fecha, este contenido ha llegado a más de 50 millones de personas a nivel global y con contenido de un uso conocido en más de 120 países. Hemos trabajado con un sinnúmero de aliados y hemos estado trabajando también con redes de nivel comunitario, de nivel base, para ver cómo podemos tener y crear estrategias escalables de país en país. Así que para pensar lo que hacemos, no solamente se trata de desplegar contenido, se trata de escalar la investigación. Entonces, a medida que escalamos, aprendemos de aquellos esfuerzos escalados, mecanismos cualitativos y cuantitativos para así poder entender cómo podemos optimizar la próxima fase de tener un impacto positivo en las comunidades y también entendiendo qué funciona y qué no. Entonces, espero que esto ya sienta las bases para la siguiente parte de esta sesión, la cual se la dejo a la doctora Julia Bravo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias por invitarme a esta presentación. Muchas gracias a los organizadores, gracias a mi equipo y también muchas gracias por impartir la primera parte de esta presentación, profesor Barry. Entonces, ahora la pregunta que se puede hacer, que podemos hacernos basándonos en la información que les dimos, es, bueno, la pregunta que nos hicimos es, ¿puede este sistema ser usado para crear materiales que pueden a su vez ser usados en los procesos de reconciliación y paz? Bueno, esto fue un desafío que tuvimos al inicio y alguien en el chat de hecho preguntó, bueno, ¿por qué esto es científico? Así que esto no es muy científico el proceso de paz y reconciliación, ¿cierto? Pero sí vemos un abordaje hacia la paz, pues este es un desafío que nosotros vimos y tratamos de abordar este desafío trabajando con diferentes grupos en Mali, con la comisión y ver qué iba a pasar también, cuál iba a ser el resultado también de este desafío. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, entonces, basándonos entonces en nuestro abordaje de investigación que Barry explicó muy bien, pensamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer a crear este contenido de paz y reconciliación? Entonces, basándonos en nuestro primer componente del marco que tenemos, trabajando con expertos locales y globales, dijimos, bueno, tenemos que incluir las colaboraciones con grupos locales, con grupos de base, incluir su participación para que nos ayuden a crear el contenido, para poder contextualizar el contenido local, la realidad de lo que estaba ocurriendo en Mali.
Así que este fue el primer componente. El segundo componente entonces era crear videos y ciertas bases. Pero ¿qué eran los temas en los cuales queríamos brindar más énfasis? ¿Cuál era, por ejemplo, la información recurrente que ocurría en cuanto a la violencia? Y esto, de hecho, es un tema, son temas recurrentes que siempre ocurren, como se estaba mencionando, como estaba mencionando Velore, hay secuestros, las historias de secuestros son comunes, hay violencia en contra de las mujeres, hay niños, soldados, son todos los temas en los que nosotros queríamos poner énfasis para poder empezar este diálogo, para poder crear este espacio, para que las personas pudieran empezar a entender qué estaba ocurriendo en el país. Así que este es el contenido en el cual estamos trabajando con diferentes grupos en Mali, en MSU, para crear estos temas. Y bueno, por supuesto, ellos nos explicaron muy bien el medio y el mensaje, así que queríamos tener la oportunidad de usar esta tecnología basándonos en la penetración de los dispositivos móviles en África Occidental y a nivel mundial para poder difundir estos videos, este contenido, usar este contenido también en programas educativos, para usar este contenido con niños y niñas en los colegios. Así que trabajamos de manera conjunta traduciendo estos videos a idiomas locales para que las personas pudieran tener acceso a estos a través de teléfonos móviles o cualquier otros dispositivos tecnológicos y digitales para que el cliente final, el usuario final realmente pudiera también empezar un diálogo en estos espacios. Entonces, el primer video que comenzamos fue creado de manera colaborativa entre SUABO y también la Facultad Residencial en Artes y Humanidades de la Universidad Estatal de Michigan con el doctor o profesor Swift y también con aliados en Mali. También la Alianza Internacional de Deportes, como también la Universidad de Letras y Ciencias Humanas en Bamako, Mali, usando también el libro narrativo de Mali para promover la paz, la justicia y la reconciliación. Esto se basó en un programa multimedia de paz que se usó por estudiantes y profesores de la escuela o el Colegio Siguara en Kati, en Mali, y también la Facultad Residencial de Artes y Humanidades de la Universidad Estatal de Michigan. Y esta actividad ocurrió en el año 2014. De hecho, al final de esta diapositiva puse el enlace a la página web si quieren ver el contenido de este libro animado que es muy, muy interesante. Es realmente una historia muy poderosa y es poderoso también compartir este mensaje. ¿Cómo negociamos la paz? ¿Cómo usando animales y personajes en estas animaciones podemos hablar de la paz y podemos realmente encontrar un entendimiento más claro hacia la paz? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nos sentimos muy, porque, ¿cómo nos sentimos muy confiados al usar este tipo de contenido? Bueno, porque, como ya mencioné, pues tenemos más de 10 años de experiencia creando contenido digital. También tenemos experiencia trabajando con países de África Occidental. Entonces, entendemos la cultura local. Entendemos esto a partir del trabajo que hacemos con grupos locales. De hecho, esta es la base de nuestro programa, trabajar con grupos locales. Tenemos un conocimiento robusto en los idiomas o dialectos locales de África Occidental y estoy hablando de, es decir, estamos hablando de idiomas que no son tan conocidos y es una manera también de capturar y de hacer que estos idiomas sigan vivos y intercambiar estos idiomas con diferentes grupos. También trabajamos con grupos que no pueden leer ni escribir. Tal vez ellos hablen otros dialectos, otros idiomas, pero no hablan, digamos, los idiomas principales como portugués, francés, español o inglés. Así que es una manera alternativa de ofrecer este contenido en los idiomas y dialectos locales. Por lo tanto, tiene un poder de transformación.
Y es una manera de por servir esta información y de conocer o difundir este conocimiento en los idiomas locales. También creemos que la música es muy importante, especialmente en Mali. La música es un elemento cultural muy importante. Entonces hemos tenido la experiencia de usar, por ejemplo, música de otros países africanos y tenemos de hecho un video musical de Kenia en el idioma Swahili y esa fue una experiencia también muy poderosa. Así que sentimos que usar la música de Mali también puede ser una manera muy poderosa de iniciar estas conversaciones alrededor de la paz. Así que esto es contenido transformador que está también pasando por un proceso creativo que tiene un resultado bastante positivo. Siguiente, por favor. Bien, entonces nuestro motor en común, digamos, entre nosotros y entre nuestros colaboradores es que veamos la paz a través de un proceso creativo. No se trata de hacer un video y ya. Esto realmente se trata de un intercambio y un diálogo para poder crear un video que tenga un resultado positivo y creemos que la animación y la música puede juntar a las personas, puede unirlas. También consideramos que las animaciones y la construcción de paz es un abordaje creativo estratégico que se puede usar para iniciar una conversación en un contexto más amplio de la paz y la reconciliación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces en términos de colaboraciones, como mencioné, es muy importante para nosotros trabajar con actores dentro y actores, es decir, aliados de internos y externos, es decir, comunidades, organizaciones de base, universidades, ONGs, también la Comisión de Verdad y Reconciliación. Este grupo, de hecho, trajo el liderazgo para poder iniciar este diálogo y para poder crear este contenido. Y también las estrategias. Vemos que cuando actores diversos están trabajando de manera conjunta hacia un mismo objetivo, es una manera en la cual podemos alcanzar la paz. Y en cuanto a las actividades para crear el contenido, bien, creamos diferentes estrategias como por ejemplo grupos de foco, entrenamientos, talleres y también buscamos los insumos, digamos, a nivel base cuando creamos estos videos. No sé si tengamos tiempo, pero sí me gustaría tal vez demostrar este video sobre el secuestro por unos minutos para que tengan una sensación ustedes como audiencia. Podemos tal vez mostrar esto al final porque no tengo desafortunadamente un enlace directo al video. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, como hemos hecho en el pasado con otros videos, hay muchas oportunidades para desplegar o difundir estos videos. No solamente se hace a través de dispositivos móviles, también se hace a través de las estaciones de televisión. Esta es una foto de un canal televisivo en Nigeria. Como Barry mencionó anteriormente, ellos estaban transmitiendo nuestros videos en diferentes programas. También fuimos parte de un documental llamado Prevención de la Tuberculosis. Ellos también explicaron el video y lo mostraron, explicaron la tuberculosis por medio de la demostración de nuestro video que explica esta enfermedad. Así que en la tercera foto pueden ver cómo las personas se comparten videos. Como dije, entonces, hay maneras distintas de difundir estos videos y estos se pueden usar para propósitos educativos en los colegios, para capacitar a las personas jóvenes, a los estudiantes y, como ya mencioné, para iniciar el diálogo, para iniciar la conversación. Siguiente, por favor. Bien, entonces quisiera concluir diciendo que este solo es el inicio de este proceso. Somos nuevos creando este tipo de videos. Somos también nuevos en este espacio, pero estamos aprendiendo. Y este es un abordaje creativo a la paz, en donde involucramos diferentes grupos que tienen también diferentes niveles de alfabetización, diferentes idiomas, culturas, géneros, edades, todas se unen para poder ayudarnos y usamos otros parámetros también del contenido en términos
de su creación y despliegue o difusión, y eso es importante para construir las capacidades o las habilidades que se necesitan para transformar el conflicto a un proceso de cambio, que es lo que todos deseamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Julia. Bueno, Julia, tal vez si paras de compartir tu pantalla, podemos compartir los primeros minutos del video. ¿Quieres que yo lo comparta o tú lo compartes? Yo lo puedo compartir. Entonces déjame lo abro. Creo que de hecho dejaron el enlace en el chat. Sí, fantástico. Gracias. Gracias. Bien, permítanme compartir mi pantalla de nuevo. Great. Muy bien. Acá lo pueden ver. I think you may want to fast forward through the. Tal vez que te propongo avanzar. And if you can use the whole screen, Y tal vez si podemos agrandar a la pantalla completa. Miren afuera, algo anormal está pasando. No sé no sé qué está pasando. No quiero ir con ustedes. Te dispararon. Apártate, te van a hacer daño. Cuando termine con ese soldado, tenemos muchos más para que te ocupes de ellos. Hazlo si quieres ir a tu casa sana, pero tengo una herida y me duele mucho. No tenemos medicamentos para eso. Son solo para nuestros soldados los medicamentos, así que usted tiene que sanarlos primero. Aquí hay un poco de agua. Siga toda la vía derecho hasta su aldea. Can we pause it there, Barry? ¿Podemos por favor hacer una pausa ahí, Barry? Tienes suerte, ¿sabes? Tu brazo está bastante infectado, pero afortunadamente no es muy tarde. Le agradezco por su ayuda. Me hubiera podido infectar. Con mucho gusto usted va a salir adelante. Thanks, Barry. Gracias, Barry. Lo siento mucho, pero me secuestraron y me hirieron. Thanks so much. Muchísimas gracias. Muchas gracias. We have Gracias, eso fue una muy buena idea, Julia. Bueno, tenemos 10 minutos restantes y quisiera entonces agradecerles a nuestros codirectores, Suabo, Julio de la Bravo y Barry por diseñar esta presentación que realmente muestra cómo podemos poner esta tecnología al mejor uso, aprender sobre estos temas. Había una pregunta, de hecho, en el chat, a la cual hizo énfasis Julia, y ella esta persona está en Tanzania, y ella pregunta sobre el rol de la ciencia, y creo que hemos visto que en varias presentaciones, en términos de investigación, en términos de tecnología, que demuestran que realmente hay una necesidad muy importante por este tipo de trabajo colaborativo, y la colaboración ha sido intensa
entre nuestros aliados de SWOPO, nuestros aliados de las universidades y nuestros aliados locales, también la Comisión de Verdad y Reconciliación. Yo creo que ellos no sabían muy bien a qué se estaban metiendo hace 3 años cuando nos invitaron a crear el primer video animado. A veces tenemos que explicarlo un poquito mejor que lo que se lo explicamos a otras personas. Pero bueno, había otra pregunta en el chat de David Crocker. Entonces vamos a mirar estas preguntas. Solamente tenemos 10 minutos. Una no es una pregunta. Alguien de MSU que dice que usó su clase, usó esta animación con sus estudiantes y continuaron hablando de esta animación muchas semanas. Entonces, bueno, ahí ganamos puntos. Estamos eh, viendo la pregunta de David Crocker que probablemente era para Valor. En las escuelas con las que hemos trabajado, los colegios con los que hemos trabajado en las comunidades han sido objeto de violencia armada en Mali y cómo es que están aguantando estas situaciones los colegios con estos ataques violentos que han estado también documentados. Entonces, Monsieur Valore, ¿alguien quisiera responder esa pregunta, por favor? Sí. Sí, mi conexión funciona bien y de pronto se pueda continuar. Yo lo voy a decir ¿está bien? ¿Me escuchan? Sí, bien, puedes hablar en francés. Entonces, en cuanto a nuestras escuelas, como hablaron mis colegas, las escuelas en Cati no han sido víctimas directas de ataques terroristas porque en cuanto a ataques directos, Cati, esa zona no es tocada. Tenemos una It's zona not militar en touched. esa parte donde hay familias y militares. Entonces, las escuelas sufren las consecuencias, por ejemplo, de muertes de los padres en el frente, pero en muchos lugares en Malí hay violencias directas contra las escuelas y no son necesariamente masacres, es menos grave, si lo puedo decir así, pero hemos tenido muchos colegios cerrados en Malí. Las personas tienen miedo y no tienen el derecho a ir a la escuela. Y hay grupos yihadistas que han prohibido a los niños y niñas ir a las escuelas, a las mujeres también. Así que no tenemos la situación tan grave como en el norte y en el centro, pero hay escuelas cerradas muy cerca de Bamako y dejaré a mis compañeros si tienen más comentarios sobre esto. Would you like to add anything? Ok, ¿Quisieran agregar algo? oui, oui. Donc, à la suite Sí. de Wellore, Entonces, sobre lo que dijo Huelore, solamente diría que ella ya habló del caso de Katy, que no es una gran preocupación, digamos, en cuanto a estas preguntas de la violencia directa, pero cuando tomamos, por ejemplo, la región de Moti, el centro del país, registramos cientos de escuelas cerradas. Ahora, cientos de escuelas cerradas porque la zona están bastante controladas por las fuerzas yihadistas que no aceptan el modelo occidental de enseñanza y la resiliencia de los padres y las comunidades en cuanto a esto. Primero, las comunidades, las autoridades educativas a través del servicio del Ministerio de Educación ya habían explorado posibilidades porque hubo ataques en contra de los profesores de varias escuelas, profesores maltratados, secuestrados, y para responder a esa necesidad de niños y niñas, las autoridades educativas instauraron
un programa de voluntariado a nivel local para no tener que cerrar las escuelas definitivamente, porque los profesores que de planta, digamos, ya tenían miedo de ir a la escuela. Así que personas que estaban dentro de las comunidades que podían donar, que podían dar clases, podían también ser voluntarios. Pero la situación es complicada ahora. Incluso los grupos han llegado a quemar escuelas, quemar materiales didácticos. Y profesores tanto de planta como voluntarios ya no pueden ir a muchas escuelas. Y la segunda opción, si uno acepta la educación, será la educación arabizadora que ellos ofrecen. Uno acepta que la escuela se convierta en una escuela arabizada o simplemente no hay escuelas. Así que esa es un poco la respuesta a nivel local y a nivel nacional en cuanto a esta situación, en cuanto a las escuelas. Y si, como decimos, hay miles de escuelas cerradas en Mali y muchos profesores que están sin trabajo. Solo para agregarse que no tenemos mucho tiempo, nuestro tercer video en colaboración habla de este asunto del cierre de escuelas. Es lo que vamos a contar en la tercera animación que estamos preparando sobre las consecuencias del cierre de escuelas en los pueblos. Y el protagonista también es víctima de este problema, y la idea con la animación es animar el diálogo sobre esto, lo cual es importante para nosotros. Lori is quite right that one of the videos in the pipeline. Uno de los videos que viene, sí, definitivamente, lidia con el problema de la colaboración cuando las escuelas se cierran en los pueblos y hay adultos que apoyan el cierre del colegio en lugar de resistirse a eso. Entonces, pues sí, tenemos bastante conciencia de este problema. Gracias por hacer esta pregunta y otra pregunta. Y ya estamos en el final de nuestra sesión. La otra pregunta es una muy complicada y es si este abordaje que tenemos, que es como la construcción de paz híbrida usando la animación en video, si funciona bien en situaciones donde el conflicto es más como extendido y violento, y usamos el ejemplo aquí de Etiopía. Entonces, eso es una pregunta para otra sesión, me temo, porque requiere que describamos los conflictos y las violencias en Mali. Entonces, algunas personas dirían que es bien extendido y otras personas dirían que no. Entonces, yo creo que Sandra, corrígeme si estoy equivocada, estamos a las 11:55, ¿sí? Y eso es el momento para agradecer a todo el mundo una vez más. Intérpretes fueron increíbles, técnicos, muchísimas gracias. David, Sandra, por supervisar a todo el equipo. Gracias, Eric, Palmer, que tuvo que salir un momento, pero muchísimas gracias a panelistas y participantes. Fue un esfuerzo en equipo y logramos sacarlo adelante. No digan que no podemos con las dificultades técnicas porque lo hicimos bien. Muchísimas gracias a todo el mundo. Un placer. Y tengan un buen día. Cambe. Gracias. Gracias. It was a pleasure. Merci à tous. Okay, so Merci à tous. Au I revoir. think we're 11:55. Sandra, that's your cue. 55, entonces Sandra. Yo tengo que despedir el evento. Yeah. Bueno, nada, pues les agradezco mucho por darnos la oportunidad de participar en su evento como intérpretes. Yo les agradezco a las 4 intérpretes que trabajaron y pues encantada de conocer a Lore, a Garango, a Musoye, a Julia, a Barry, bueno, y a ti, Steven. Genial poder trabajar con ustedes y esperamos que no sea la última, sino que sigamos trabajando en el futuro. Thank you, Sandra. This was the 5th of 5. We did it. Muchísimas gracias. Esta es la quinta y esta está siendo grabada, entonces no borremos estas grabaciones.
guardémoslas. Entonces, bueno, buen día. Ofa. Bueno, chao a todos, que Bye. estén bien. Chao.